Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Vera Reyes. Desde Washington, D.C., en los Estados Unidos, hablaré con personas como tú sobre temas como migración, política, deportes, arte, ciencia y mucho más. Acompáñanos sin cortes. Hola, ¿qué tal amigos del podcast Sin Cortes? Bienvenidos a una nueva entrega, esta vez en el ciclo pequeño que estamos destinando a hablar de nuestros hijos adolescentes y cómo encarar algunas etapas que nos toca vivir como padres también, al cuidado de ellos y también tratando de entender cómo se puede pasar y sobrevivir, como alguien dijo, a esta etapa. Estoy para ello con la psicóloga clínica y docente universitaria desde hace 20 años ya, Nicole Montalvo. Nicole, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast y un gusto tenerte nuevamente acá para hablar de nuestros hijos adolescentes. Hola Joel, el gusto es mío, estar otra vez acá hablando de este tema que tanto nos apasiona y nos preocupa a los padres que estamos en la misma situación. Gracias. En un capítulo pasado habíamos hablado de lo especial que es esta etapa fisiológicamente, de lo especial y difícil también que es esta etapa en cuanto a las conexiones que va realizando el adolescente, a la libertad, autonomía que va adquiriendo con el paso de los días, de los años, y cómo esto va, no digamos afectando, sino cómo esto va siendo decisivo para el futuro de esta persona, pero también va siendo un desafiante, ¿no? Es como un desafío también para la familia en concreto. Y habíamos dicho que uno de los puntos más importantes para acompañar, porque no nos queda otra, tenemos que acompañar a los chicos en esta etapa, ¿no? Tenemos que ser observadores, pero también probablemente actores dentro de esto, podemos serlo. Y habíamos dicho que dentro de eso uno de los elementos importantes es la comunicación, ¿no? ¿Cuán importante es la comunicación padres-hijos? Sí. Más allá del cliché, más allá de decir de memoria, sí, la comunicación es importante. ¿Cómo nos comunicamos con los chicos? La comunicación a todos los niveles es pues prioritario, primordial para todas las relaciones humanas, ¿no? Interpersonales. Pero la comunicación en esta etapa con los adolescentes es también importantísima, pero tiene pues cierto grado de dificultad. Por eso es tan importante hablar de esto, porque la comunicación es con todos, ¿no? Vital, pero cuando se da con adolescentes tiene algunas características que las hacen complicadas la comunicación. Entonces, por eso sería bueno, Joel, que ahora toquemos este punto para aclarar a los papás algunas cosas, identificarnos con otras. Y me gustaría cerrar este ciclo con ciertos consejos para los padres, porque es fácil decir, hay que comunicarse, tú tienes que ser paciente, pero tal vez nos falta, como a todos, herramientas para saber llevar, ¿no? una comunicación efectiva con los adolescentes. Y la verdad es que se hace difícil con los adolescentes la comunicación con los padres, porque los adolescentes con sus pares, con sus amigos, les falta tiempo para hablar. Y el problema es con los padres, ¿no es cierto? Que te contestan en monosílabo, con un y demás. Entonces, eso es lo complicado. Con sus padres no hay problema, les falta tiempo, como te digo. Entonces, hay que reconocer que hay 3 tipos de comunicaciones. Entonces, la comunicación que nosotros llamamos informativa, que tenemos que tener con los hijos, que es, por ejemplo, te voy a recoger a las 8, tienes que cortar de esta manera, por decirte, la manzana, y demás, ¿no? Informándole las cosas que tiene que hacer. Voy a pasar por vos, pero primero llámame 15 minutos antes para hacerme recuerdo, y cosas así. Entonces, esa es la informativa, que es la que tiene que tener los padres, ¿no? Y luego viene la comunicación afectiva,
cuando se habla de afectos, de emociones, de lo que le está pasando al joven, cómo se siente el papá y demás, en algunas ocasiones, pero sobre todo estamos a la espera de lo que el adolescente nos quiera decir. Y eso es lo complicado, eso es lo difícil, porque es raro que venga el adolescente y él te busque charla, conversación o empiece a contarte sus cosas. Entonces la comunicación afectiva disminuye pues enormemente. Tú te habrás dado cuenta, tú que tienes hijas mujeres, que antes salían del colegio y te contaban todo. Ay, que la Camila me ha dicho, y luego la Natalia, que esto, que lo otro. Y de repente dejan de contar casi todo. Entonces ahí no, es para nosotros el choque, porque ya no se da esta comunicación. Y el tercer tipo de comunicación es el superficial, el que hablamos de las otras personas, de los famosos, de las novelas, de las películas y demás. Y esto es lo que más se da. Entonces, cuando nosotros estamos con el adolescente en ciertos espacios de comunicación, que puede ser cuando lo recogemos del colegio o en alguna comida y demás, y si él no quiere hablar, ¿qué hacemos? Entonces no podemos nosotros sacarle las palabras con tirabuzón. Entonces hay que aprovechar esta comunicación superficial y preguntarle, por ejemplo, ¿qué opina de la última canción de Shakira, por ejemplo? Entonces ahí estás hablando de un tema que a él le gusta, que no es personal, ¿no? Entonces él habla. Entonces, en esa conversación superficial, hablando de ajenos, tú puedes aprovechar para tocar ciertos temas y ver cómo piensa él. Por ejemplo, ¿y qué sentirán sus hijos? Entonces, él está hablando de otra persona, entonces es más fácil hablar de otra persona. Y tú vas evaluando también sus actitudes, sus evaluaciones que haces a través de esta charla superflua, ¿no? Que es de hablar de los otros, de chisme o de lo que sea. Entonces ahí tú vas midiendo las actitudes, las evaluaciones, cómo ve ciertas cosas ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿qué piensa, digamos, de su entorno, del mundo en general, de la información en general? Recapitulando un poco, son entonces las tres formas de comunicación que estamos identificando. Es la formal, como tú dices, la informativa, donde estás dando información sobre algunos quehaceres, información en general, ¿no? Información útil probablemente, información en general. La segunda, la personal, donde hablas de algo interno probablemente de la familia, de algo que él está pensando, algo que tiene, algo que está haciendo, algo que es en la escuela podría ser, alguna especie de rendimiento sobre tal cosa. Y el tercer canal o tipo de comunicación que se establece es ¿no? El hablar de terceros, digamos, del entorno, de lo que está ocurriendo afuera. Y sí. En este tercer espacio, lo que nos recomiendas como herramienta, veo, es primero ser observadores, ¿no? Para, digamos, gestionar, generar estos espacios de intercambio de ideas, por decir así, para hacer una especie de evaluación de su perspectiva del mundo, ver dónde se encuentra respecto a la sociedad, a su ciudad, a su colegio, qué sé yo, a la actualidad, ¿no? Perfecto, lo dijiste mejor que yo, es así. No. Entonces, como la comunicación afectiva, ¿no? La que habla de él es menos, entonces tenemos que sacarle partido a esta superficial, porque de eso hablan por demás, ¿no? Entonces sí, tendríamos que sacar partido de todo lo que dicen. ¿Por qué? Porque en esto de la comunicación, no solo con los adolescentes, a todo nivel, todo comunica, Joel, ¿no? O sea, si no te contestan, también te comunican. Si tú les mandas un mensaje por WhatsApp y el adolescente ves que te deja en visto, también te está comunicando. Entonces, todo comunica. Y el padre, como se ve limitado,
no puede conversar con un adulto o tampoco con un niño que contaba todo. Entonces tiene que ser observador, como dices, y ver todo tipo de comunicación y de lenguaje, ¿no? No solo la verbal, la no verbal, la paralingüística, ¿no? Y demás. Sí, parece fácil, ¿no? Parece fácil, pero porque agota claro, las subjetividades también entran en juego, ¿no? Porque de repente tratas de hablar de algo superficial, que él se lo toma muy en serio y empieza a valorar también tus opiniones, porque es una persona que está creciendo, que está comenzando a tener mucha información y que está empezando también a sacar conclusiones, a emitir juicios de valor, y en muchos casos, esto con la experiencia propia, ¿no? Yo cuando poníamos temas tal vez controversiales o de actualidad sobre la mesa con los padres, a veces los padres no pueden evitar el sentirse tocados por algún tema y ya no pueden ser solamente observadores, ¿no? Sino que son activos, ¿no? Y algo no les gusta y dicen, ¿no? Y lo dicen. Y ahí creo que ahí puede también generarse una aspereza, digamos, en la relación. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Como herramienta es interesante, pero es bueno conocer esto. Sí, es que bueno, a eso quería ir. Es lo que tendría que hacerse, Joel, como tú dices. Llegan a tocar un punto de tu reacción, que tú reaccionas. Mira, te voy a dar un ejemplo para que entendamos esto. Vas a recogerlo a tu hijo al colegio y te dice tu hijo, mami, ¿tienes encendedor? Y tú le dices, no tengo. Bueno, y se sube al auto. Y tú le dices, ¿para qué necesitabas encendedor? Y te dice, es que en el recreo estábamos jugando fútbol con mochilas y el regente nos ha visto y nos ha dicho que era una barbaridad que juguemos fútbol con mochilas y nos ha llevado a la dirección. Y el director nos ha amenazado y nos ha dicho que nos puede suspender del colegio, pero a mí me parece súper injusto porque yo no estaba jugando con las mochilas, fútbol de mochilas, yo solo era el arquero. Entonces, como estábamos tan enojados, queríamos ir a incendiar el basurero del regente. Y como no teníamos encendedor, fósforo y todo, le he dicho a mi amigo Luis que yo le iba a conseguir. Es un ejemplo. Te pregunto, Joel, ¿hasta dónde le hubieras dejado contar esta historia a tu hijo? Claro, o entras por lo menos en un conflicto, ¿no? Me está diciendo la verdad, está bromeando, está jugando, ¿qué rato le dices, no? Oye, ¿qué pasa? No se hace eso, ¿no? Pero claro, yo personalmente yo le hubiera parado en fútbol de mochilas y le hubiera dicho, ¿cómo? Entonces, si le dices ¿cómo? Es una barbaridad. Con la mochila de tus compañeros ya te pierdes todo el cuento. Claro, ya se rompe, digamos, ¿no? Exacto. Y se nunca rompe más la comunicación te va a contar ahí. Nada. Entonces, ¿tú qué haces? Estás manejando, ¿no? Estás manejando y tú te tienes que callar y tienes que hacerle sentir que estás escuchándolo hasta que te cuente el final. Y después tú puedes dar tu opinión siempre y cuando te permita él dar tu opinión, ¿no? Entonces, ¿ves de complicado que es? Entonces, rara vez se acercan ellos para tener esta comunicación afectiva que te digo, contar sus cosas. Y cuando lo hacen en el momento menos esperado. Tú puedes estar ¿no? esperando visitas y ellos vienen y te cuentan. Te cuento qué haces vos. Tienes que pararte y escucharles. ¿Por qué? Porque esto se va a dar rarísima vez y tienes que aprovechar el momento. Y tienes que escuchar. Para eso se tiene que practicar la escucha activa. Entonces, lo que en psicología, comunicación llamamos escucha activa es escucharlos, ¿no? Saber que los estás escuchando, leer el lenguaje no verbal, cuidar tu tono de voz, pero sobre todo tratar de entender lo que el otro está sintiendo. Entonces es complicado.
A mí me es fácil, por ejemplo, en consulta, porque eso tenemos que hacer los psicólogos, ¿no? Full escucha activa, que es agotadora, por eso cada sesión tenemos que darnos un descanso. Pero imagínate tener con el adolescente y tenerte que quedar callado porque te está afectando directamente a ti. Claro, Y que te diga que claro, quiere incendiar el basurero del regente, digamos, y claro, no puedes decir nada. claro. Y entonces tienes que practicar la escucha activa, que como te digo, es tratar de entender lo que él siente y tener empatía. El otro día en clases estábamos hablando con mis alumnos de empatía y lo que generalmente se cree de la empatía, que es importantísima para esta escucha activa, es que la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Siempre nos han enseñado eso. Pero hay que diferenciar algo cuando estamos hablando de empatía. Por ejemplo, si alguien viene y te dice, mi perrito se ha muerto y te pone a llorar, no es empatía que tú te pongas a llorar con él, porque no es tu problema, no es tu sentimiento. Entonces tú tienes que entender cómo él se debe estar sintiendo, pero no sentir como él. Me dejo entender, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces la empatía se cree que es sentir con la otra persona, y no es así, es tratar de entender cómo la otra persona se está sintiendo. Entonces, si hablamos de ponerte en el zapato de los otros, vale decir que te puedes poner un momento en los zapatos del otro, pero no son tus zapatos, ¿no? Es como por ejemplo con los adolescentes, ¿no? Le has dejado de hablar a tal, ¿por qué? Porque se ha portado muy mal con mi amiga, ¿no? Eso no es empatía. Se ha portado mal con tu amiga, entonces tú te alejarás, pero no lo vas a odiar porque ha sido mal chico con tu amiga, ¿no? Eso hay que manejar bien con los adolescentes porque suele pasar. Volvamos a esto de la escucha activa. En la escucha activa, entonces, tienes que tratar de entender cómo se ha sentido el adolescente, manejar esto de la empatía. Cuando hablamos también de escucha activa, decimos que tenemos que tener una predisposición psicológica para escuchar. O sea, hay que ver el momento, que tú también puedes estar con problemas y a veces no estás para escuchar las quejas, problemas y demás. Eso es lo complicado también con el adolescente. ¿Por qué? Porque siempre tienes que estar preparado para que él te hable. O sea, no tienes que esperar que tú estés dispuesto a hablar con el adolescente, porque es más, creo que huelen cuando no estás lista o cuando vuelves del trabajo y estás cansada y demás. Y ahí se les ocurre acercarse y hablar. Entonces, y a veces eso. Tú le cortas, ¿no? Y cortas eso y y no te das cuenta, no lo has percibido y son oportunidades de entablar una comunicación, establecer un canal respecto a ciertos temas que ya no lo vas a tener probablemente, no sé, en semanas, en días, en años, ¿no? No porque no hables, sino porque hay temas, hay momentos específicos en los que decide, como tú dices, de repente quiero compartir esto. Y tú estás en plena videoconferencia en tu trabajo, ¿no? O estás por empezar, o estás en eso, ¿no? Sí. Sí, son oportunidades de oro que no deberíamos desperdiciar. Entonces pasa también que tenemos que ver esto del lenguaje no verbal, ¿no? El tono de voz también. Cuando te cuentan, o sea, como digo, todo se puede analizar, pero con ver el lenguaje no verbal, porque el tono en que te lo dicen, tú a estas alturas también ya has entendido o ya sabes cómo mienten, qué te están ocultando. Entonces a veces puede ser que te cuenten la mitad, ¿no? de su versión. Entonces es importante eso, saber hacerles sentir escuchados. Entonces, ¿cómo haces eso? Puedes tú decirle, entiendo, sí, claro, ajá, uy, ¿no? Para que sepa que le estás escuchando.
Porque lo peor es que te diga, ¿me estás escuchando? Sí, hijito, te estoy escuchando, cocinando, todo. No, tienes que hacerle sentir que le estás escuchando. Y mejor todavía si dejarías todo. Pero a la vez también es bueno hacerlo como muy natural para que no se sienta, ¿no? Observado. Así que eso ya depende del adolescente. Luego, no interrumpir. Es lo que yo te decía del ejemplo, ¿no? Entonces, y me han llevado a dirección. Y frenas el auto. ¿Y cómo? Te han llevado a dirección y ya te estás perdiendo. Lo mismo, porque puede dejar de contarte y decirte, no se puede contar nada. Y listo. Entonces, claro, no interrumpir, dejar que termine todo, aunque te haya dado ya un ataque cardíaco, parálisis facial y demás. No, tú disimulas y sigues escuchando para luego dar tu opinión si es que el señor o la señorita te permite, porque puede terminar la conversación y se va, y listo. Entonces, viene así. Siguiente, no juzgar, ¿no? Una de las herramientas es también no juzgar. ¿Qué pasa? Que nos está contando y me ha aplazado en 3 materias. Es que tú eres un flojo, o es que tú eres un volado. Tú estás juzgando. Entonces, lo que tendrías que evitar es juzgar. Decirle, es que seguro que tú estabas desatento. Es que seguro también tú le has hablado en un tonito que no deberías hablar. Entonces, todo eso es que estás juzgándolo y también desanima al adolescente a continuar una conversación, ¿no? Así es. Hasta ahora veo, digamos, como herramientas tangibles para los padres, aunque no tan fáciles, tan sencillas. Por ejemplo, observar, ¿verdad? Observar, convertirte en un observador, escuchar lo que tiene que decir cuando decide, pasar esa barrera de la información meramente informal, superflua, y decide abrir un poco de su experiencia de vida o de su cotidiano para uno de los padres o para la familia, porque muchas veces también se habla en espacios como el almuerzo, de camino a algún lado en el vehículo, qué sé yo. Y lo segundo es no juzgar, ¿no? Tratar de no interrumpir también es importante, y no juzgar, ¿no? Parece difícil, y alguien diría, y entonces, ¿y qué rato eres papá? ¿No? O sea, ¿qué rato le dices, sabes qué? Esto se hace así, o esto se hace así, o ya no tienes que decir nada, ¿no? ¿En qué lugar estamos? ¿Cómo hacemos? Sí. O sea, después de haberle dado un espacio a tu hijo, muy posiblemente vuelva. Si tú le has dejado hablar una vez, muy posiblemente vuelva. Y poco a poco se van abriendo estos canales de comunicación, estos espacios de comunicación, y al final, de manera muy asertiva, que tampoco es muy fácil, vas cuestionándole cosas. Por ejemplo, del ejemplo que te daba. Te termina de contar y el incendio en el basurero, pero no tenían fósforo, ¿no? Claro. Entonces le dices, hijo, entonces, ¿cómo te has sentido vos? Me ha parecido muy injusto y me ha molestado porque yo no estaba jugando, yo era el arquero. Entonces, sutilmente le dices, pero eras parte del juego. Puede ser que se moleste y demás, ¿no? Porque hay que hablar con pinzas y decirle, ¿y qué pasa si hubieran incendiado el basurero? ¿No hubieran tenido mayor castigo? No, si les amenazó por jugar fútbol y luego descubren que quemaron el basurero, entonces el castigo no hubiera sido peor. Con preguntas, que él tenga la respuesta. ¿Por qué? Porque si tú le dices, me parece que muy mal lo que te hubiera hecho el regente si te encontrara, entonces se recomienda darle las pautas, pero con preguntas para que conteste. Para que las vaya cerrando y él mismo vaya dándose las respuestas. Exacto, y reflexionando. Claro, también eso está bien, que estamos hablando.
maestro Pero- o psicólogo, ¿no? El resto Pero es un para poco eso más estamos, difícil. para dar herramientas. Lo que se aconseja es que ellos vean el comportamiento, porque si tú ya le das masticado, está muy mal, entonces es tu criterio, pero tenemos que ver, porque el fin último de la adolescencia es que ellos tengan criterios y tomen decisiones y evalúen los riesgos. Entonces, esto sería parte de la comunicación. ¿Para qué? Para que ellos vean los riesgos, porque como hemos dicho, es tanto el desorden en su cabeza, ¿ya? Que hacen las cosas de manera impulsiva o reactiva, no la piensan porque es un desorden en su cabeza. Y también hablan cosas que no son. Y estás en la mesa, por ejemplo, y vienen con un comentario, ¿no? Digamos, se me ocurre, debe haber árboles de plata, porque tanto la gente habla de árbol de plata, debe haber, y tú te quedas, ¿en serio? ¿En serio? ¿Por qué? Porque además lo dicen con tanta naturalidad y demás. ¿Por qué? Porque es el desorden que hay en su cabeza y nosotros tenemos que ayudar a darle un poquitito de orden a ese desorden. Tendría que ser, ¿no? Y también para las personas que están escuchando este capítulo específico, vamos a recapitular un poquito lo que hablamos en el anterior. Y decíamos que esta es una etapa, la de la adolescencia, en la que también, aparte de ese desorden que tienen los chicos y las chicas en la cabeza, también es una etapa de toma de decisiones, porque ya pueden ejercer algunas decisiones importantes y generalmente no toman las mejores decisiones o no piensan mucho al momento de tomar decisiones o al ejercer algunas acciones. Entonces es esta etapa muy especial y también esto sirve para recomendarles a las personas que están escuchando este capítulo que pueden también dentro de esta serie de adolescentes escuchar el anterior capítulo para tener un poco más de background. Dicho eso, seguimos, Nicole, y entrando a la recta final de esta parte que es la comunicación en la relación de los padres y los adolescentes. Bueno, me quedan todavía un par de herramientas para usar, ¿Está bien? Sí. que podrían usar los padres, y es bueno, se aconseja también hablar de emociones y sentimientos. ¿Por qué? Porque no te olvides que la educación de la inteligencia emocional que hemos empezado con los niños, porque hace 20 años no sabíamos de inteligencia emocional, no hablamos tanto de autoestima, pero ahora los padres ya conscientes ya manejan esto, se tiene que continuar la educación emocional. Entonces, se tiene que hablar de emociones. ¿Y tú cómo te has sentido? ¿Y qué sentías vos? ¿Sentías rabia cuando te ha llamado el director? ¿Sentías miedo? Entonces tiene que empezar a poner nombre a sus emociones. ¿Por qué? Porque tiene que ser un adulto que tiene que empezar, o sea, termina la adolescencia, pasa a ser joven, pero tiene que ser un adulto que sepa hablar de sus emociones. ¿Para qué? Para comunicarse mejor con sus pares, en la vida, su profesional y demás. Entonces, el trabajo de la inteligencia emocional tiene que continuar. Eso es importante, Siguiente. ¿no? Y se dice siempre Sí. desde la niñez, desde los preescolares, ¿no? Por lo menos ahora a los niños chicos les enseñan a identificar sus emociones porque muchas veces ni ellos saben qué está pasando, ¿no? Entonces, haciéndoles preguntas, preguntándoles cómo te sientes, cómo te has sentido respecto a esto, qué piensas respecto al otro, entonces ellos mismos diciendo lo que están sintiendo en este momento van a empezar a identificar las emociones y cómo se sienten y van a tener esa experiencia para después saber en qué momento están y qué es lo que está pasando, ¿no? Lo mismo con los adolescentes. Así es. Ahora que Así sabemos, es. como tú En dices, que ciertas existe la inteligencia emocional. Sí, en estas situaciones van a poder identificar y en situaciones similares. Cuando yo me molesto, cuando yo me avergüenzo, entonces ahí viene el autoconocimiento también. Siguiente punto, no descalificar lo que el adolescente siente y que también nos pasa muy a menudo. Claro. Porque se irrita de todo. Entonces tú le dices, pero hijo, no es para tanto. Exacto, ¿no? Entonces estás invalidando sus emociones, sí, porque para él es. Y debe ser el error más común además, ¿no? Porque uno trata de hacerlo no con la intención de descalificar, sino probablemente de ayudar a seguir adelante, ¿no? Pero como tú dices,
Estás tratando Claro que sí. Estás descalificando. Claro que sí. No se va a acabar el mundo porque te has aplazado, pero él siente que sí. Y él está aprendiendo a tener estas experiencias que para él son muy significativas. Si alguien lo deja en visto, si la chica que le gusta no le ha saludado al pasar, claro, para nosotros ya sabemos el valor, pero para él que está aprendiendo ciertas cosas, para él es la muerte. Entonces no tendríamos que invalidar sus emociones. Otra cosa que hacemos es no llores. O sea, nunca ha funcionado en la historia de la humanidad que le dices a alguien no llores y la otra persona dice, pero cierto. Ocurre todo lo contrario. ¿Para qué voy a llorar? Claro. O no te enojes. Ay, que no te importe. Entonces, eso es invalidar emociones y tendríamos que tener cuidado. Luego, a dar consejos prematuros. ¿Por qué? Porque nosotros somos expertos en eso, pues especialmente las mamás que queremos dar solución a todos los problemas del mundo. Viene y te dice, ay, el fulanito se ha enojado conmigo. ¿Por qué no lo llamas? ¿Por qué no lo buscas? Y le dices, ya le estás dando consejos, ¿no? Solucionando su vida cuando él no te ha pedido un consejo, te ha contado. Entonces tú estás siendo invasivo cuando tú vas y le das consejos cuando él no te ha pedido. Generalmente la gente te cuenta cosas para desahogarse, no para que le soluciones la vida. Y con los adolescentes perdemos mucho. ¿Por qué? Porque ya me va a dar el consejo, ya me va a decir qué tengo que hacer. Y yo tengo... Claro. Exacto, y yo tengo que mostrarle que él es autosuficiente, que es autónomo, independiente, para él mismo buscar las soluciones a sus problemas de relaciones, etcétera. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Entonces, esos son puntitos que parecen fáciles, ¿no? Pero en el momento, en la batalla, ya te resultan complicados. Después, tienes que aclarar qué has entendido tú de todo lo que te ha contado, porque su percepción puede ser que no sea la misma que la tuya. Entonces volvemos al ejemplo del incidente en el colegio. Y a él le ha parecido un acto total de injusticia, ¿no? Entonces, a ver un ratito. ¿Tú crees que ha exagerado el director porque estaban pateando las mochilas de tus compañeros? Sí. Entonces tienes que aclarar cómo lo ha percibido él. Te cuento una historia y tú sabes que es diferente cómo él la percibe a cómo tú la estás percibiendo. Entonces tendrías que ver su punto de vista y para esto se puede resumir la historia o aclarar. A ver, entonces tengo que entender que tú estás enojado porque te ha parecido que ha exagerado su reacción el director. Sí. Entonces, ¿qué hubiera sido prudente por parte del director? Que solo nos llame la atención, por ejemplo. Entonces, ahí estás aclarando, estás viendo mejor su perspectiva, ¿no? Sí, y en esto nuevamente vuelvo, y ya lo dijimos en el anterior capítulo, a esta parte de ser un observador, tratar de no juzgar, de no interrumpir, no invalidar, no descalificar, no ser invasivo, digamos, en la toma de decisiones en la vida en general de nuestros hijos, hijas, adolescentes. Pero entonces, como te decía, uno queda con las manos atadas a veces, ¿no? Se siente como que no estoy haciendo algunas cosas cuando los adolescentes se enfrentan, y las adolescentes, a algunos problemas y en los cuales parecería que no encuentran solución y se sienten frustrados. Entonces, ¿qué haces, no? ¿Qué haces si les va mal, tienen un problema con sus amigos, amigas, y están deprimidos? Porque en ese momento ese mundo, el de sus amistades, como ya lo habías dicho, probablemente es su mundo principal, ¿no? Es su referencia principal respecto al mundo, es el lugar en el que tratan de encajar, es su espacio de pertenencia más que la misma familia.
Y si solamente te limitas a ver, como padre es un poco difícil también, porque quieres intentar solucionar, resolver, ayudarle a que siga avanzando, ¿no? Ese es el problema, ese es el reto para los padres, Joel, que tenemos que soltarlos y tienen que ellos pelear sus batallas, y por eso tienen que salir de la adolescencia ya sabiendo o conociendo algunas herramientas o habilidades sociales para relacionarse mejor con sus pares y con los adultos. Nosotros ya sabemos porque ya hemos recorrido y nosotros podemos darle masticado todo, pero ellos tienen que saber que cuando hablan en un tono diferente, que cuando ellos son muy hirientes puede causar el enojo de un compañero. Él es el que tiene que descubrir eso, ¿no? Nosotros sabemos, pero no podemos decirle todo. Él tiene que ver, él tiene que hacer el descubrimiento de eso, y ese es el reto de los padres. Lo que pasa, Joel, en todo esto de los adolescentes, ya les he dicho, los papás dicen ¿qué hago? Y demás. Basta que te preocupes y escuches estas conversaciones, por ejemplo. Se muestra que tú tienes interés en tus hijos, que quieres hacer lo mejor posible, y esos son los padres que mejoran las relaciones con sus hijos, los que están pendientes de cómo mejorar esto. Pero también uno tiene que darse cuenta, Joel, que tu papel de educador no es unidireccional. ¿Qué te quiero decir? Quiero decirte que tú, padre, no eres el que educas solamente. No hay educación de una sola dirección. Tú estás educando, pero tu hijo también te educa. Eso es lo complicado, que te está educando también a tu hijo, que tú estás aprendiendo a ser más paciente, a callar, a saber escuchar, a dejarle un poquito que él solucione sus problemas. Entonces, esto es lo lindo y a la vez lo difícil, que la educación viene de los dos lados. Nosotros también estamos aprendiendo muchísimas cosas de ellos. Sí, este es un capítulo especial para hablar de nuestros hijos y nuestras hijas adolescentes, y estamos tratando de descifrar en un primer momento cómo es esta etapa, ¿no? Porque parece muy fácil decir, parece, sí, es la edad de memoria, pero ya estando en el momento no es tan fácil, no es tan comprensible para nosotros que hemos estado ahí hace un tiempito, no voy a decir cuánto, pero sí, lo interesante es también encontrar algunas herramientas como las que nos estás proporcionando, Nicole, y algunas soluciones, y también ver que esto nos lleva a ver que tal vez no todos son problemas, sino es que es parte de un proceso en el que tenemos que acompañar, probablemente velando desde nuestro espacio de responsables por proporcionar las herramientas mínimas, digamos, para un desarrollo saludable, con las necesidades mínimas cubiertas probablemente, y en especial estar ahí presentes, ¿no? El dejar que hagan todo no quiere decir, me imagino, solamente que que resuelva y nos vemos en 3 años, ¿no? Si nos vemos en el pasillo nos saludamos o eventualmente vamos a almorzar juntos, no, sino que acompañamos, y como alguien decía, un amigo decía, estar ahí por lo menos para escuchar, ¿no? Cuando tienen algo que decir, cuando quieren establecer un canal de comunicación con sus padres, y estar presentes, tratar de no cortarlo, y para seguir moviéndonos adelante en esto. ¿Qué vamos a tocar en el siguiente capítulo? En el siguiente capítulo sería bueno ver esto de la autoestima, ¿no? Porque aquí están construyendo su autoidentidad, entonces sería bueno también dar alguna orientación y herramientas a los padres de cómo ayudar en este proceso a los adolescentes. Sí, que es súper importante, ¿no? Sí, exacto. Vuelvo a lo que decías, Joel, sobre la presencia, y realmente eso es. Tú dices, ¿qué puedo hacer? Solo estar ahí ayuda. ¿Por qué? Porque tú estás en la casa, y saber que tú estás en la casa, saber que en la noche tú estás ahí, ayuda.
no tienes que hablarle todo el tiempo, no tienes que pasarle información, pero solo la presencia del padre le da seguridad. No es lo mismo llegar a una casa vacía con todos tus problemas que tienen en su pelea, en su lucha en el colegio, en su vida social, y encontrar la casa vacía, a llegar y encontrar a alguien, un adulto, alguien que esté que sea capaz de escucharlo, pero que solo esté ahí. Eso es lo que se llama la pedagogía de la presencia, el estar. Entonces eso ayuda. Por último, dos cositas con las que quisiera cerrar esto. Sabemos que los adolescentes lo saben todo, ¿no es cierto? Te pueden discutir de economía, de bitcoins, te pueden, de todo, te pueden discutir porque ellos son peritos, expertos de tu propia vida, saben de psicología, política, de todo. Y como te decía, te vienen con ciertas cosas que tú dices, ¿en serio? ¿En serio está saliendo de su boca? Porque es reflejo de su desorden mental. Mi consejo es que los dejes ganar ciertas batallas. No siempre tú termines diciendo la última palabra, que tú tienes razón, por más que te digan sandeces, por más que te digan incoherencias y demás, hay ciertas batallas, discusiones que vas a tener con tu hijo, que tienes que hacerle ganar. ¿Para qué? Para que adquiera seguridad, para que tenga confianza en lo que él piensa. Y muchos padres nos cuesta, porque siempre queremos decir la última palabra, porque nosotros tenemos razón, o sea, nosotros hemos vivido y sabemos. Y no es así, hay batallas que tenemos que dejarles ganar, y si no lo haces, entonces no reclames que 20 años después no pueda tener una discusión buena con su pareja, o que su jefe le pueda decir lo que le venga en gana y él se quede callado, porque como es la autoridad, la autoridad tiene que decir la última palabra. Entonces todo eso le estás comunicando al hijo. Dale seguridad, que gane algunas cosas, no te digo, o sea, cosas pequeñas, pero que sienta la seguridad de que él también tiene razón, que alguna vez te ha callado, que alguna vez te ha dejado con la boca abierta, que crea eso, ¿no es cierto? Y luego, tú crees que cuando no le dices nada, cuando te quedas cuando te cuentas ciertas cosas y tú ese rato no intervienes, tú crees que no estás haciendo nada, te quedas con la pena de que, y como padre, ¿qué hago? Joel, lo que hemos dicho la otra vez, te están observando. Entonces, tú le puedes decir, me parece muy mal muy mal que sean tan chismosos. Y a vos en casa te están viendo meterle full al chisme. Entonces, no hace falta que digas nada, te están observando. Y aunque tú no creas, tú sigues siendo su ejemplo. Claro. Entonces, están viviendo, como ven todos los errores, sí, te siguen observando. Somos el ejemplo, ¿no? Somos el ejemplo. La manera de guiarlos es con el ejemplo, nuevamente, ¿no? Es importante. Y lo más difícil, por eso te digo, ¿quién educa a quién? ¿Quién educa a quién, Joel? Buena pregunta. Ese es. Buena pregunta para cerrar este segundo capítulo de este ciclo corto de nuestros hijos e hijas adolescentes, ¿no? Los y las adolescentes. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellas? Y estamos tratando de dar algunas de esas respuestas. Gracias a Nicole Montalvo, nuestra psicóloga de cabecera en este espacio, que nos va a acompañar por unos capítulos más. Vamos a ver hasta dónde llegamos en esto. Inicialmente tenemos una idea, pero vamos a seguir. Gracias nuevamente, Nicole, por tu tiempo. Gracias por darnos consejos, proporcionarnos herramientas y por seguir hablando de nuestros hijos. Gracias, Joel, a ti por este espacio. Y les dejo con esta frase. Escuchen a sus hijos. ¿Por qué? Porque el padre que escucha es escuchado. Hasta luego, Joel. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Gracias a todos también por seguirnos. El reencuentro será en el próximo capítulo. Gracias. Chao. Gracias por acompañarnos en el podcast Sin Cortes de Joel Vera Reyes. El reencuentro será en un nuevo capítulo, siempre por las redes sociales del diario Opinión y en Spotify.